injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Y es jueves en esta ocasión, momento de escuchar a la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte en esta mañana aquí. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro día desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Desde hace días, Marco, traigo la espinita de abordar este tema porque en días pasados mirábamos en las noticias como una niña en Teotihuacán, pues ahora sí que a causa del bullying murió. Fue asesinada a causa del bullying por otra compañera, ambas adolescentes. Y bueno, creo que es un tema que infortunadamente es atemporal y sigue pendiente, pero sobre todo también quiero hacer ciertas precisiones con respecto a las obligaciones de las autoridades educativas a la hora de intervenir en cuestiones como el bullying. Hay que recordar que las infancias son el reflejo de la familia, de lo que están absorbiendo en su hogar, y también hay que reconocer que ahí es donde aprenden a convivir. A su vez, en la escuela también pues se van formando sus conciencias, por lo que hay esta corresponsabilidad de formar y educar a estas infancias, sobre todo para generar agentes de cambio. ¿Qué es el acoso escolar o el bullying? Bueno, es esta forma de agresión violenta entre compañeros en la que participan un agresor o varios agresores, y algo que es característico del acoso escolar o del bullying es que es una conducta reiterada y hay una asimetría de poder, una jerarquía, una desigualdad de poder donde puede ser un agresor o varios agresores quienes están ahora sí que ejerciendo violencia en un pequeño o en una pequeña, y no se puede defender porque está en esta situación de inferioridad, de desventaja. Y recordarles que el acoso escolar puede generar consecuencias no solo físicas, ya lo vimos, una pequeña murió a causa de los golpes que le generó otra compañera por no atenderse el bullying en su debido momento. También genera consecuencias sociales y emocionales. Generalmente los niños o las niñas que padecen bullying por temor no suelen compartir a sus papás, pues que son víctimas de bullying, justamente por el temor a que intervengan y la situación se agrave. Pero siempre hay que darles a nuestras crías, a nuestras infancias, la apertura y la confianza para que nos puedan comunicar cuando están siendo víctimas de un acoso escolar o víctimas de cualquier tipo de violencia. Y entonces hay que recordar que en el acoso escolar participa el agresor o los agresores, las víctimas y los testigos. Siempre hay testigos, porque la naturaleza también del bullying es que haya espectadores, es ofrecer un entretenimiento, un espectáculo para, ahora sí que cimentar esta relación de poder. El agresor busca evidenciar que tiene poder, que tiene control sobre la víctima. E infortunadamente, en la mayoría de los casos, los testigos no solo son los alumnos, también son los docentes o la comunidad, ahora sí que administrativa educativa, que la mayoría de las veces no intervienen porque consideran que son temas de niños. Hoy, desde estos micrófonos, les quiero recordar que si tú, en cualquiera de tus acepciones, eres testigo de acoso escolar y en lugar de intervenir, acompañar a la víctima a denunciar, ahora sí que denunciar tú mismo, si te ríes, si tú aplaudes, si felicitas a los agresores, eres parte del problema como maestro, como administrativo, como compañero, como compañera. Estás ahora sí que estimulando la agresión y, lo vuelvo a decir, eres parte del problema. Infortunadamente, quienes reciben acoso escolar están expuestas o expuestos a aprender a reaccionar
desde la violencia, a acostumbrarse a la violencia como una forma de vida y a empezar a buscar cómo ofender y lastimar a otras personas. El acoso escolar tiene unas características muy específicas que no es como cualquier peleita o cualquier molestia que pueda sufrir alguno de nuestros hijos o hijas en el entorno escolar. La característica principal del acoso escolar es que cuenta con una intencionalidad, es decir, es algo ya premeditado que justamente busca provocar un daño o agredir al otro pequeño o pequeña, tiene una persistencia. Por eso les digo que son conductas violentas reiteradas, se repiten, ¿no? Y entonces se están prolongando durante un tiempo extendido. Hay esta asimetría de poder donde hay un desequilibrio, donde la víctima se encuentra en desventaja, en una posición de inferioridad, y el abusador o los abusadores se apoyan de esta, ¿no? Y justamente la naturaleza social de este fenómeno es que busca dar entretenimiento. Ocurre frente a otros compañeros, a otras compañeras que son espectadores, que son cómplices, que son testigos y que no intervienen porque buscan legitimar al compañero agresor o simplemente apoyarle, no intervenir, no generarse también un daño para ellos. ¿Cómo voy a saber que mi hija, que mi hijo es víctima del acoso escolar? Bueno, si su pequeño está recibiendo apodos ofensivos, si es víctima de bromas pesadas con frecuencia, si se le coloca en ridículo en clase, si usted se da cuenta que empieza a perder material, dinero, libros, sus objetos de papelería, que se le rompen o se los tiran, se los esconden, si no le gusta salir a divertirse a la hora del recreo y prefiere rodearse de adultos como docentes o administrativos, hay que poner ojo acá. Si usted se da cuenta que se siente inseguro a la hora de hablar de sus emociones o presenta inseguridad para expresarse en público, si llega con moretones, con heridas, con arañazos, con la ropa desordenada, si no tiene amigos, si no le invitan a reuniones o a fiestas, si hace trabajos en equipo de manera solo o sola, si lo empujan y si usted percibe que va con miedo a la escuela. Ya hemos también mencionado diversos cambios en las conductas de los niños y de las niñas para detectar que son víctimas de acoso escolar. Cambia ahora sí que sus conductas, ¿no? O duermen más o duermen menos, comen más, comen menos, se vuelven introvertidos, no quieren salir, empiezan a presentar cambios en su conducta, pueden llorar de la nada, pueden estar enojados todo el tiempo, pueden querer incluso dormir todo el tiempo. Son banderas rojas, son señales de alerta que nos están diciendo que hay algo en el entorno escolar que no está bien. Y entonces, ¿qué hacer si mi crío vive acoso? Lo primero es reconocer el problema, platicar con su pequeño para saber qué está pasando y hacerles saber que van a enfrentar juntos y juntas el problema, porque hay que aceptar lo principal. El acoso escolar no es algo normal, no importa si cuando usted era pequeño, pequeña, así creció. Hoy en día no somos agachones, no nos quedamos callados, no tenemos por qué soportar malos tratos. Y entonces no se puede justificar diciendo que el acoso escolar es cosa de niños. Hay que darle la justa importancia, hacerle sentir que usted va a intervenir, que le va a ayudar a resolver y que obviamente cuenta con usted, dejarle que la pequeña o el pequeño se desahogue con usted sin juzgarle, sin reclamarle que es su culpa, hacerle saber obviamente que no es culpable de las agresiones que está recibiendo, recordarle a su pequeño y a su pequeña que es una persona valiosa y que tiene derecho a ser respetado. Ahora, a la hora de acercarse a resolver el problema, no hay que evadirlo. ¿Por qué? Porque si el acoso escolar no se atiende en el momento, escala. Toda la violencia que no es atendida, lo hemos visto, escala. Es como calentar agua en una olla. Si empezamos a subir la temperatura y no medimos la temperatura, se desborda. Hay que evitar la violencia. Ahora sí, lo importante no es callar, sino actuar, pero no desde la violencia. Y obviamente lo más importante, presentarnos en el colegio, en la escuela, para hablar con las autoridades y con las maestras o maestros para solicitar que atiendan el problema. Y desde luego lo más importante,
buscarle ayuda, apoyo psicológico a nuestro pequeño, nuestra pequeña que está siendo víctima de acoso escolar. ¿Por qué? Porque nuestras infancias tienen derecho a convivir en paz, a desarrollarse en un entorno donde sean tratados y tratadas con respeto y lo más importante, que se sepan que tienen que ser protegidos en situaciones de riesgo, porque el acoso escolar le corresponde atenderlo no solo a las autoridades, sino a los directores, a los docentes, a la familia y al alumnado. Resolver el acoso escolar es tarea de todos y justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus criterios sobre el bullying por ahí del 2015 menciona que en caso de omisión por parte de las autoridades educativas se puede incurrir en responsabilidad civil, además de las responsabilidades o sanciones penales o administrativas a las que está sujeta esta omisión a la hora de no atender debidamente el acoso escolar. Recordarles que las infancias tienen derecho a una vida digna y sobre todo a una vida libre de violencia. Grábenselo ahí, papás, mamás, pequeños o pequeñas que me estén escuchando. Ustedes tienen derechos a ser protegidos y a desarrollarse en un entorno digno, sano y libre de violencia. Marco, con eso me despido hoy. Sumamente interesante lo que hoy refieres, Isabel. Muchas gracias. Ojalá tomen nota las autoridades. Que tomen nota. Vamos a una pausa y regresamos.